paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Exaltada por los golpes que en las manos recibió, por las filas fue el Señor. Los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella Gloria a Dios. ¿Todavía canta o no? Gloria al Señor. La gloria es de Dios. Amén. Eso es. Por eso sigue siempre cantando, porque le da la gloria a Dios. Tenemos unos predicadores y predicadoras que han estado toda la semana muy tranquilos, muy sosegados, porque este momento que se acerca para ellos es muy importante, porque tienen la oportunidad de expresar la palabra del Señor. Yo le quiero decir una breve introducción. No le voy a tomar ninguna de las palabras que tienen los hermanos, pero hay algo que quiero compartir brevemente acerca de lo que estamos haciendo aquí. Tradicionalmente se llama esto la Semana Mayor o la Semana Santa. Se le llama Viernes Santo al día de hoy. Pero sabemos que históricamente, no tradicionalmente, históricamente y sobre todo bíblicamente,
Jesús no murió un viernes, porque de viernes a domingo no hay 3 noches y 3 días. Por tanto, no celebramos un día. Lo que hoy se da paso a celebrar y a recordar es el evento que ocurrió un día. Y fue que ese día Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó conforme a las Escrituras. Lo grandioso de ese día es que en ese día que Él muere en el Calvario, nuestros pecados fueron todos cargados sobre Él. Y cuando Él muere por los injustos, Él siendo justo, su justicia nos es a nosotros imputada. Y por todo aquel que cree y es salvo y ha creído en ese sacrificio y en el que murió en esa cruz, Jesús de Nazaret, es salvo. ¿Es salvo de qué? Es salvo de la condenación eterna. Es salvo del infierno. Es salvo de la separación eterna de Dios. Y por otro lado, ese sacrificio en la cruz nos reconcilió con Él. En ese sacrificio de la cruz, la ira del Padre fue satisfecha, perfectamente satisfecha, y su justicia fue hecha. Y nosotros somos los recipientes de esa justicia sin merecerla por su infinita gracia. Ahora, ¿por qué este evento es tan trascendental en la historia de la humanidad? Porque no solamente ocurrió, sino porque ocurrió conforme a como profetas 500 y 600 años del que murió en aquella cruz lo dijeron. La validez de ese sacrificio no se lo da la iglesia. La validez de ese sacrificio lo da el mismo Dios. Y el fundamento que Dios usó para darnos a entender a nosotros y al mundo entero que quien murió en la cruz ese día fue su Hijo amado, entregado por los pecadores para que sean salvos, fue Dios mismo. El profeta Isaías dijo que Él subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías está hablando de ese evento trágico, cruel que ocurre en la cruz, donde el pecado tuyo y mío fue cargado sobre Cristo. Y Él profetizó y dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías hablaba de cómo el hombre va a ver de grotesco lo que ocurrió en el día aquel en la cruz del Calvario. Ese día en el monte habían 3 cruces, pero es el personaje del centro, la cruz que estaba en el medio, que estaba allí clavado, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y dice Isaías lo que Él hizo allí. Dijo: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice Él: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En aquella cruz del Calvario no solamente se ganó la salvación nuestra, se pagó el precio con sangre de nuestra salvación, sino también nuestra salud, nuestra liberación, nuestro gozo, nuestra paz, todo lo que hoy gozamos a través de esa salvación. Por eso quería decirle esto, porque no quiero dar la impresión de que celebramos un día. La iglesia tradicional, la cual ha tenido mucha influencia a través de la historia y de los siglos, aún en la iglesia protestante, ha querido elevar el estandarte de un día como algo para adorar. Y no es el día, no es que es Viernes Santo. Lo que conmemoramos es el evento que ocurrió cuando Cristo fue al Calvario. Es como único podemos entender esto en la tradición, porque si lo miramos únicamente tradicionalmente, estamos meramente haciendo un día más de religión. Y no estamos aquí haciendo un día de religión. Estamos adorando a un Cristo que ya no está en la cruz, que conforme a como lo dijeron los profetas, al tercer día resucitó.
y rompió las ligaduras de la muerte, rompió las ligaduras del infierno, rompió las ligaduras del pecado. Y el apóstol Pablo hizo una gran pregunta a todos nosotros allá en Primera de Corintios capítulo 15. Dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudo la muerte, no pudo la tumba retenerlo. Ya Él no está en el Calvario. Hoy no es un día de penumbra, hoy no es un día de estar pensando y meditando con pena, con un Cristo flaco, derrotado, abatido, coronado de espinas. Él tiene una corona, Él es el Rey, Él es el Cordero que venció. Alabado sea el Señor. Y el último testigo que tenemos, que lo vio en el cielo, dijo: yo lo vi, dijo Juan en el Apocalipsis, yo lo vi a la diestra del Padre. Dice: su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza, sus pies como el bronce bruñido, y de su boca sale una espada aguda, y él tiene los ojos como llama, oh santo, como llama de fuego, y está ceñido con un cinto de oro en el pecho, y está de vestidura resplandeciente, y él es el alfa, y él es el omega, y él es el principio, y él es el fin. Adoramos un Cristo vivo, no celebramos un día de tradición, conmemoramos el evento que se ocurre, un día en la historia que cambió el curso de la historia. Y para esto yo tengo aquí y tenemos en esta noche 7 hermanos y hermanas que van a hablar y explicar brevemente de cada una de las palabras que él dijo allí mientras estaba clavado en el madero. Dejamos por aquí a nuestra hermana pastora Ada con la primera palabra para que les ponga para la gloria de Dios. Dios. Iglesia, el Señor les bendiga en esta hermosa noche, aleluya. ¿Cuántos le alaban y glorifican el nombre poderoso de nuestro Dios? Aleluya. Él está vivo y no está muerto. Gloria a Dios, al que vive. La primera palabra, aleluya, que me tocó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículos 34. Esta es una expresión de suprema bondad, gracia, amor y perdón, y de misericordia infinitas. Esta es una oración de Jesús al Padre pidiendo perdón por sus verdugos. ¿Quién de nosotros haría esta oración por nuestros enemigos, aún sin sufrir lo que Jesús padeció en la cruz? Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido azotado, golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas, maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero esta vez escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Oyeron a ese hombre hablando palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos tú. Él no estaba clamando por venganza, él estaba pidiendo misericordia para los que le habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos causan tanto dolor o sufrimiento en nuestras vidas, a perdonar sin anhelar venganza. Como cristianos tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz era para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. El propósito de la cruz era traer perdón, y eso mismo hizo Cristo. Pidió a Dios que perdonara a quienes lo mataban. Jesús pide ante Dios por los romanos, los líderes judíos religiosos, fariseos y saduceos, por los líderes romanos, por el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Cristo estuvo allí intercediendo por cada uno de nosotros, que como lo que lo mataron, tampoco sabemos lo que hacemos.
La Biblia nos habla acerca del costoso requerimiento para obtener el perdón de Dios. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:22. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. A nosotros nos toca una clara labor: amar con corazón noble y bueno. Nuestra magnanimidad, además de iluminarse en el ministerio de la pasión, queda viva y brillante en las palabras del mismo Jesús. Venid benditos de mi Padre, recibid en heredad el reino, preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Eras peregrino y me hospedasteis, andaba desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel me vestiste. En la medida en que lo hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 35 al 40. Mateo 25 al 35 al 40. En la cruz el triunfo de nuestro Señor Jesucristo es victorioso. Con él el amor que superó el odio. Esta fue la primera expresión de Jesús desde la cruz, la que reveló la grandeza de su amor y que traspasa a través de todas las generaciones el gran amor de Jesucristo, el único Salvador del mundo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que el Señor les bendiga. Perdona a los que no saben lo que hacen. Dejamos por aquí a la persona que tiene la segunda palabra, nuestra hermana Lisette Gómez. Aleluya. Amén. Jehová lo bendiga. ¿Quién vive? ¿Y es su nombre? ¿Y su pueblo? ¿Y el diablo? En derrota. Aleluya. Amén. Hermanos, a mí me tocó una cita, una petición que le hicieron a mi Cristo de la gloria cuando Él estaba en la peor dificultad de su paso por nuestra salvación. Esto lo podemos ver según los evangelios de San Lucas 23:43, cuando Jesús, en su respuesta a una petición hecha por aquellos dos malhechores que estaban a su lado, uno a la izquierda y otro a su derecha, como quien sabemos el de la izquierda era Gestas, era un malhechor que lo trataba tan mal y se bofaba de él, diciendo: Señor, si tú eres el gran Dios que te crees y que haces tantas cosas, ¿por qué no te salvas tú y nos salvas a nosotros? Y entonces el otro, que se llamaba Dimas, era el malhechor que tenía un corazón diferente, a pesar de que él era y hacía cosas iguales, ¿verdad? Pero Gestas tenía un corazón que nunca se arrepintió. Entonces Dimas, en su arrepentimiento y en su bondad de querer ser salvo, ¿verdad? Le decía a mi Cristo de la gloria: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y entonces Él le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Bendito Dios que este hombre, pues según lo que vemos, tuvo salvación, porque recordemos que el castigo de la cruz era un lugar donde solo eran crucificados los extranjeros, los sedicios y los criminales, el castigo más violento y despiadado que existió bajo el gobierno romano. Se colocaba en lo alto para que muriera asfixiado por el peso de su cuerpo. Allí comen el hambre, la sed y la infección y la gangrena. Para los judíos era maldito por la ley de Moisés. Lo crucificaron para que lo crucificaron en lo más alto para que no contaminara la tierra, que
mi Cristo no debía nada, ¿verdad? Pero todo tenía un propósito. Como podemos ver, Cristo fue a la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué nos dicen estas palabras dichas por aquel malhechor? Que no podemos nosotros por un problema presente no mirar al futuro. Tenemos salvación, hermanos. Nos dice que nunca es tarde para reconocer nuestros pecados. Nos dice que nunca es demasiado tarde en esta vida para pedir a Cristo. Nos dice que no importa cuán malos seamos, en Cristo hay esperanza. Nos dice que no nos puede importar quién nos esté mirando. Nos dice que Cristo es Rey, tal como lo decía en su inscripción sobre su cabeza. Nos habla de su resurrección de Cristo. Nos dice que Cristo tiene un reino futuro. Aleluya. Nos dice que ese reino no es de aquí, sino celestial, porque viene. Nos dice que hay segunda venida en Cristo, porque dice cuando vengas. Nos dice que hay resurrección de muertos, porque Él espera estar allí. Nos dice que es posible estar en un lugar correcto, a la hora correcta, con la persona correcta, y no hacer lo que es correcto, o sea, lo que el criminal, de que no arrepentirse, ¿verdad? Nos dice la respuesta en Cristo que estamos perdidos completamente. Tenemos esperanza, ¿verdad? Porque Él está con nosotros. Nos dice que aún así podemos ser liberados de las causas eternas del pecado. Nos dice que cuando Jesús habla, dice la verdad. De cierto te digo. Nos dice que para ser salvo hace falta reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Santo, aleluya. Nos habla de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Hay esperanza de perdón aún para los que alguna vez rechazaron a Jesús. Jesús es perdonador. Nunca es demasiado tarde para ser perdonado. Podemos ser perdonados, no importa cuánto hayamos pecado. Podemos ser perdonados aunque muchos piensen que no lo merezcamos. Nos dice Jesús, nunca están ocupados como para no poder contestarnos. Aleluya. Cristo siempre contesta nuestro clamor si lo hacemos de corazón. Nos dice que hay vida después de la muerte física. Santo, aleluya. ¿Quién se declara salvo? Santo. Nos dice que hay paraíso y que el paraíso es un lugar, no una condición. Amén, santo. Pablo dijo que estar ausentes en la carne, presentes en el Señor. Nos dice en el reino no es solamente futuro, sino presente en Colosenses 1:13. Nos dice que no hay otro lugar además del paraíso, además que el infierno. Si los que se arrepienten van al paraíso, ¿a dónde van los que no se arrepienten? Aleluya. Gloria a Dios que lo reconocemos, ¿verdad? Nos dice que fue algo bueno en la vida de ese preso, mi rey, que lo tuvieron tanto tiempo preso, días, pero imagínense, para él que no debía nada, fue una eternidad, en el que fue crucificado aquel día y no otro, nunca más, ¿verdad? Porque él fue libre y fue el vencedor. Santo, aleluya. Todas las cosas ayudan para bien, como nos dice Romanos 8:23. ¿Qué aprendemos de todo esto? En Jesús podemos confiar, pero le doy un consejo. No esperemos estar a punto de morir para buscarle. La cruz de Cristo cumplió su propósito aquel día, lo sigue cumpliendo hoy y lo seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga en su reino. Santo, aleluya. Cada uno de nosotros los creyentes estamos en Cristo, porque aún sin saberlo, Jesús hizo una cita con nosotros para salvarnos, así como hizo una cita con el samaritano, con Saulo de Tarso y con muchos de esos, ¿verdad? Porque todos ellos, gracias a la cita que tuvieron con mi Padre, ellos también tuvieron diferentes vidas. Y esta es mi parte. Jehová los bendiga, hermanos.
Gloria a Dios. Dejamos por aquí a la persona que carga la tercera palabra. Irma Lucha tiene la tercera palabra. Amén. La tercera palabra fue la que me tocó a mí. Y se encuentra en Juan 19, 26 al 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En el versículo 26 de Juan 19 podemos ver que nuestro Señor Jesús, a pesar de estar crucificado en la cruz, no dejó de preocuparse por su madre. Él sabía el dolor que su madre estaba sintiendo al verlo en esa cruz, sufriendo el desprecio y los azotes de los hombres que no creyeron en Él, a pesar de haber estado Él todo el tiempo ayudando a los desvalidos, sanando a los enfermos que se encontraban en su camino, que le pedían que los sanara, porque tenían fe en Él. Habían visto los milagros y sanidades que Él había hecho a muchos. En el versículo 27 vemos que el Señor Jesús, antes de morir en la cruz, quiso dejar al cuidado del discípulo amado a su madre. Él sabía que el corazón de María estaba destrozado al ver tantas torturas hechas a su hijo, y le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Solo hizo Él el bien a todos por amor. Dice en Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo este sufrimiento y dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros fue para librarnos de la condenación eterna, limpiando con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gracias, Señor, por habernos salvado, habernos librado de la condenación eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Dejamos por aquí a nuestro hermano José Najera, que tiene la otra palabra. Hermanos, que Dios los bendiga. Hermanos, a mí me ha tocado la cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz. Después de varios días, amén, de estar buscando, de estar queriendo, de estar orando, de estar pidiéndole al Señor que me revelara esta gran frase que Él pronunció en la cruz, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras, hermanos, se encuentran en Mateo capítulo 27, verso 46, y dice: cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. ¿Cuántas veces nosotros, a través de la prueba, amén, a través del conflicto, del problema, no preguntamos al Señor qué está pasando, por qué está pasando? Y durante esa prueba sentimos esa gran soledad que nuestro Señor Jesucristo sintió aquel día en esa cruz. Amén. Y sabemos que como Él la sintió, hoy no estamos solos. Amén. Y también sabemos que a través de ese clamor Él viene a nuestra ayuda. Hay dos maneras por la cual nosotros sentimos ese tipo de sufrimiento que nuestro Dios sintió en la cruz. Una es la prueba, amén, y la otra es el pecado. Recordemos la razón por la que el Dios Padre volteó la cara, porque el Dios Padre le dio la espalda al Hijo en aquel momento, fue porque Él cargaba nuestros pecados. Amén. Porque Él llevó todos los pecados de la humanidad. Nuestro Dios le dio la espalda y el Hijo se sintió desamparado. Algo que descubrí, hermanos, 7 años en el Evangelio. Amén. Este domingo cumplo 7 años en el Evangelio. Un domingo en que yo decidí con mi familia servirle al Dios de dioses y Señor de señores. Amén. Nunca se me olvidará. Nunca se me olvidará, porque al mismo tiempo que celebro la resurrección, la victoria de mi Dios, celebro mi resurrección, gracias a Él. Amén. Pero hermanos, como yo les decía, yo batallé, amén, para que Dios me revelara qué es lo que Él exclamó ese día en la cruz. ¿Por qué yo batallé? Porque yo decía, mi padre no pudo haber hecho esa pregunta. Mi padre no pudo haber interrogado al Dios. Él sabía lo que iba ese día a la cruz. Él ya lo sabía. ¿Por qué la Biblia dice, ¿por qué me has abandonado? Buscando encuentro esto. Amén. Matthew Henry, te lo recomiendo. Matthew Henry dice, en el arameo, en el original arameo, dice: Dios mío, escuchen bien. ¿A qué me has desamparado? ¿A qué me has desamparado? No, ¿por qué? O sea, el Dios Hijo no cuestionó al Padre, sino el Dios Hijo exclamó por lo que estaba pasando. Amén. No como nosotros cuestionamos el por qué. ¿Qué será? Amén. Él no. Él exclamó. Él sabía el peso. Él exclamó el peso, como diciéndole: Padre, mira en qué me has abandonado, en qué me has desamparado. Amén. Eso me lleva a decirte nuevamente que Jesús no estaba exclamando queja, sino la magnitud de su pecado. O sea, Jesús no cuestiona al Padre. Aquí Jesús estaba expresando sus sentimientos de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo en Él. Por esta razón, Dios tenía que volver su rostro de Jesús mientras Jesús estaba sintiendo ese enorme peso en la cruz. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nuevamente, es la razón por qué nuestro Dios, por qué el Dios Padre desamparó al Dios Hijo en la cruz, por nuestros pecados. Era la primera vez en la historia que el Padre siente el Hijo siente el abandono del Padre. Amén. Yo he contado en esta iglesia, si yo, cuando experimenté el no de Jesús, el no de mi Dios, sufrí tragos amargos que mi padre no sintió al ver que su padre lo abandonaba. Amén. No hay palabras tal vez que podamos exclamar a la soledad que nuestro Dios sintió aquella vez en la cruz. Amén. El versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
3 horas de tinieblas. Amén. Pero aún así, así como nosotros también pasamos a través de la prueba, ese tiempo de tinieblas, ese tiempo de oscuridad. Amén. El enemigo es en ese tiempo, es cuando lo espiritual, amén, está batallando con el enemigo. Amén. Así lo mismo ese día en la cruz, nuestro Jesús. En ese tiempo de tinieblas, amén, Él estaba batallando con el enemigo. ¿Y para qué? Para vencerlo. ¿Y lo venció dónde? En su propio territorio. Amén. No sé si nosotros podamos hacer eso, amén, pero nosotros lo vencemos con Él donde sea. Amén. Porque Él es nuestro Dios. Ahora, hermanos, también esta exclamación que nuestro Jesús dio ese día en la cruz fue para cumplirse, amén, la declaración profética en el Salmo 22. Les aconsejo, amén, no sé si tenga el tiempo de que lo lean. Lean el Salmo 22. A las 3 de la mañana, el martes me levantó Dios, porque yo le pedía: Señor, dame sabiduría. Señor, revélame tus palabras en aquel día. Me levantó a las 3 de la mañana. Amén. A las 3 de la mañana para poder leer el Salmo 22. Muchas veces yo había escuchado esta prédica de la soledad de Jesús en la cruz, donde Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y 7 años yo decía: Señor, si tú cuestionaste al Padre siendo 100% humano y siendo 100% Dios, lo mismo me pasa a mí. Y tuve que llegar a este momento para yo aprender que mi Dios no cuestionó al Padre. Amén. Ya no puedo reclamarle a mi Señor y decirle: Señor, pero si tú también le reclamaste al Padre. Ahora tendré que cambiar mi queja, amén, en exclamación. Amén. Lo mismo. Para concluir, hermanos, solo te vengo a decir: Jesús conoce tu soledad y no te desampara, sino solamente a causa del pecado. Amén. Porque nuestro Dios es puro. Si te sientes que nuestro Dios te ha abandonado, amén, examina tu vida, examina tu situación, amén, y recuerda que sea lo que sea, a un simple clamor, Él está ahí para ayudarte. Amén. Con esto los dejo, los dejo con esta lectura de la Biblia, que es 2 de Corintios 5:21, que dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Jehová me los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tremendo, amén. Denle un aplauso a los que han pasado por aquí hasta ahora. Y falta, ya. Estamos a mitad de camino. Aleluya. Tremendo. La quinta palabra la tiene nuestra hermana Violeta. Violeta no está nerviosa. Ella está tranquila. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vuelta, acumulando puntos. Amén. Que el Señor me los bendiga en esta noche, hermanos. Es de verdad un privilegio y un placer haber venido a la casa del Señor, porque muchas personas, déjenme decirles, que no tienen esta oportunidad. Están en un hospital o ya fallecieron. Entonces nosotros es un privilegio, amados hermanos, estar de pie por la misericordia de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, a mí me tocó la quinta palabra: tengo sed.
Esa palabra la dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a leer en Juan 19:28. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Voy a orar, hermanos, para que el Señor lleve el control de mi vida. Amado Dios y Padre de la gloria, gracias, Señor, por estar en este lugar y por reconocer, Señor Jesús, que tú eres el grande, el Dios de Israel, el Dios que tuvo misericordia un día de nosotros cuando estábamos perdidos, Señor. Gracias, amado Dios, por todas tus bondades, papá. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, podemos ver que después de todo lo que el Señor Jesús pasó, tanta crueldad, tanto dolor, tantas humillaciones, fue escupido. Le dieron con látigos duramente, fue crucificado y fue burlado. Me ponía a pensar qué duro fue para él. No fue fácil. No fue fácil de veras, y él sabía que ya todo estaba perfecto, el plan de salvación. Todas las profecías ya serían cumplidas con esa palabra: tengo sed. Amén. Gloria al Señor. Entonces podemos ver la humildad del Señor Jesús, amados hermanos. Qué humildad que nosotros muchas veces no la tenemos. No tenemos esa humildad que Él tuvo al morir. Imagínense esas humillaciones que le hicieron, se reían, se burlaban. Y muchas veces nosotros, el solo predicar la palabra del Señor nos da vergüenza, porque estamos esperando la aprobación de las demás personas. Y no tiene que ser así, amados hermanos, porque a Él no le importó dar la vida por todos nosotros. Amén. No le interesó ser humillado ante los ojos de las personas. Imagínense qué humildad. Yo le decía: Señor, me humillo ante ti, me da vergüenza. Por eso vengo, hermanos, por eso vengo, porque me da vergüenza con el Señor, porque no queremos hablar, nos da pena. Y el Señor me exponía eso en mi corazón. Nos da vergüenza, pero Dios controla nuestra vida. Amén. No nos comparamos con Él, hermanos, de veras. Amén. El cargo que nuestro Señor Jesús llevaba, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, fue duro para nuestro Jesús. Él estaba hecho carne. Imagínense que Él estaba como usted y como yo, hecho carne. Y después de derramar tanta sangre, hermanos, Él estaba totalmente sediento. Tenía no solo sed física, porque era ser humano igual que todos nosotros, sino que tenía también la sed de justicia, amados hermanos. Esa sed de justicia la tenía el Señor, de salvarnos y que nosotros fuéramos libres y salvos por su sangre. Amén. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, amén. Él tenía una sed espantosa, hermanos. Una sed que su lengua, dice la Biblia, que estaba pegada en el paladar. Amén. Cuánta maldad había en todas esas personas, amados hermanos, de veras. Cuánta maldad, y en nosotros también. Fuimos muy malos, pero Él nos ha redimido, nos ha cambiado, nos ha transformado. Amén. Imagínense la crueldad. Le dieron vinagre con hiel. Qué crueldad, amados hermanos, vinagre con hiel. Solo pónganse a pensar lo que el Señor sufrió. Qué dolor. Y en cambio, Él no es un Dios de venganza. Jesús no se vengó, sino que sabe que le dio a usted ríos de agua viva. Le dio agua
para que nunca le diera sed, porque si nosotros le buscamos como realmente se debe, jamás tendremos sed, nunca. Amén. Al contrario, cambió nuestra sed para que nosotros nunca tuviéramos sed y vida eterna. Amén. Vamos a leer Juan 4:14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. Gloria al Señor. Cambió esa sed, mi Dios, que tuvo en la cruz del Calvario, porque no nos diéramos sed jamás a nosotros. Amén. Qué hermoso es mi Señor, qué misericordioso, de veras. Yo no tengo palabras para todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y va a seguir haciendo, porque Él, todo lo que Él tiene para nuestras vidas es muy grande. Vida eterna, amados hermanos. Hermanos, que Jesús quiere que tengamos sed por Él. Amados hermanos, sed por el amor al prójimo. Él quiere que tengamos sed por amor al prójimo, a su servicio. El Señor quiere que tengamos amor al servicio de Él, que lo busquemos con esa sed en el servicio de Él, esa sed que también Él tuvo, esa misma sed, Él la quiere en nosotros. Amén. Sed por ser mejores cada día en el Señor. Gloria al Señor. Valoremos, amados hermanos, lo que el Señor hizo en esa cruz. No podemos dejarlo desapercibidos y decir, bueno, yo ya fui salvo y pues no podemos ser indiferentes a eso, amados hermanos. No podemos ser indiferentes. Nuestra responsabilidad, amados hermanos, es hablar de lo que Dios hizo en cada uno. En cada uno de nosotros. Esa es la responsabilidad, de decirle a la gente sin pena, sin temor, lo que el Señor ha hecho por nosotros, amados. Sabemos una cosa, que cuando nosotros pecamos, amados hermanos, lo que le damos al Señor es hiel y vinagre. Eso es lo que le damos de nuevo al Señor, porque Él tuvo sed y nos dio esa agua de vida para nosotros. Amén. No olvidemos nunca, amados hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Jamás, eso que nunca se nos olvide. En esta noche, amados hermanos, reflexionemos este gran acontecimiento y el amor de Jesús al dar su vida por usted y por mí. Amado Dios, Él solo nos pide a cambio nuestra obediencia, nuestra adoración, una entrega total, no a medias, hermano, total. El Señor nos quiere completos. Amén. Gloria al Señor. Porque sabe, Dios nos va a saciar de cualquier sed que nosotros tengamos. Sed, de cualquier sed. No importa el problema que sea, el Señor te va a saciar tu sed. Amén. El Señor te sacia, te levanta con más poder y no vas a ser avergonzado jamás, porque Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga. Los amo, casa del alfarero. Amén. Bendiciones. No sé cómo lo hice. De veras que no sé. Te oían por el micrófono. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es muy bonito porque es una oportunidad para que otros hermanos se vayan desarrollando. Y la clase de homilética te ayudó, ¿viste, Violeta? Sí, estaba muy homilética. ¿Cuántos vieron que estuvo muy homilética, Violeta? Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Violeta está estudiando la palabra y en momentos así se ve. A veces uno se cree que no, pero sí. Y damos la gloria al Señor. Bien, amado hermano,
La sexta palabra, ya estamos llegando a las últimas dos palabras, la sexta palabra. Fíjese, algo curioso, esta hermana está desde el principio aquí en la iglesia y nunca había tenido esta oportunidad. Nuestra hermana Sonia pasa por aquí para que pacientemente esperó en Jehová y se inclinó a ella y oyó su clamor y le tocó la sexta palabra hoy. Dios les bendiga, hermano. Me llamó mucho la atención algo que dijo la hermana Violeta, de que Jesús, que nosotros nos tenemos que entregar completamente y no parcialmente. Y es que sí, porque Jesús no se entregó parcialmente en la cruz. Jesús no dijo, esto lo voy a hacer y esto otro no. Nosotros no tenemos ninguna opción nada más que obedecer al 100% lo que Dios nos dice que hagamos. En todo, es en todo. Mi palabra, la que me tocó, es consumado es. Y se encuentra en Juan 19:30, pero yo quise empezar desde el versículo antes. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y yo pensaba que qué fuerte debió haber sido para Jesús esa sed tan terrible en medio de ese proceso tan doloroso, ¿verdad? Y que cuando tuviese esa sed le dieran ese vinagre. Y eso no era un vinagre como el que nosotros usamos en nuestros aderezos de nuestras ensaladas. Eso era una especie de mosto ácido y agrio que los soldados romanos lo utilizaban como bebida. Y la Biblia menciona en varias partes, como en Números 6:3 y en Romanos 2:14, que supuestamente este vinagre que dice que era algo delicioso. Y yo digo, entonces, ¿con qué intención se lo estaban dando a Jesús? Porque para mí eso es algo cínico o irónico, no sé cómo llamarle, que tú estés matando a una persona y ahora yo te voy a dar una bebida deliciosa. Y yo decía, es que no podemos beber de dos fuentes. No puedes seguir crucificando a Jesús con las acciones y a la misma vez adorarle como if that's okay. No se puede. Agua dulce y agua amarga, como lo es el vinagre, ¿verdad? Y había una antigua creencia respecto a esta bebida de vinagre. Este tipo de vinagre no es el mismo vinagre que estaba mezclado con miel. Es diferente. Este sí Jesús se dejó poner en la boca, el otro no. Porque el otro le aliviaba el dolor, este no. ¿Ok? Entonces, en la antigua creencia era que quizás la muerte de un crucificado se podía acelerar al darle de beber. O a lo mejor lo hacían para burlarse de él, porque esto fue un acto ofensivo. Eso fue humillante. Eso fue una burla para Jesús, que le dieran esa bebida. Y el vinagre me traía a la mente todas las aflicciones que nosotros pasamos y las que él pasó. Los azotes que recibió, la corona de espinas en su frente, sus lágrimas, cómo lo escupieron, y sus clavos en las manos y en los pies. Y él padeció todo esto sin merecerlo. Él padeció injustamente y fue probado en todo, en todo. Ahorita vimos que decía perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue probado en todo, pero con la diferencia que él nunca pecó. Él tenía una naturaleza divina, ¿verdad? Pero él sufrió como hombre. Él estaba aquí en carne y hueso. Así que esos clavos traspasaron, sintió el mismo dolor que usted y yo hubiéramos sentido si hubiésemos estado en esa cruz. Amén. Y cuando dijo consumado es, significaba que ya toda la obra había sido completada, finalizada, y que ya no había más nada que agregar. It is finished. Ya, consumado es.
Y es que yo pensaba, wow, esto sí que fue un acto de amor. Un acto de amor que se había profetizado desde Isaías 53, que tomó ahí su total cumplimiento. Yo quería leer unas partes de Isaías 53, cuando empieza y dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Voy al 13. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Llevó tu pecado y el mío, y habiendo orado, ¿verdad?, por los transgresores. Esta era la obra que había sido terminada, que él realizaría para nuestra redención. Para nuestra redención. En Jesús se cumplió toda la ley, y ahora ya no era, ¿verdad?, la sombra de lo que había de venir. Ahora fue el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento total. Y toda la revelación de Dios fue consumada en Jesús. Y cuando él dijo consumado es, nadie más que Jesús pudo vencer el imperio de la muerte y a la misma vez, ¿verdad?, satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Las dos cosas. Consumado es fue su exclamación de victoria. En esta jornada a donde el Padre Celestial lo envió con una misión a esta tierra, y fue salvar la humanidad. En Hechos 2:4 nos dice que en ningún otro hay salvación. Luego de decir consumado es, él inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Amén. Y esa viene siendo la próxima palabra. Gloria a Dios. Consumado es. It is finished. Wow. Esa es la exclamación que sella la redención. Ese verso contiene la frase más grande que se pudo haber dicho, que sella nuestra redención. Consumado es. Si él no hubiera pasado por lo que pasó, siendo quien era y cómo lo hizo, no se hubiera consumado la misión de la redención. Pero por cuanto él lo hizo conforme al Padre, y hacer la voluntad del Padre fue su comida, como él dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Esa fue su comida, hacer la voluntad del Padre. En aquel momento, cuando estaba allí clavado, dijo: it is finished. Es consumado. Está hecho. El hombre ha sido redimido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dejamos la séptima palabra a nuestra hermana Wilda, que tiene la séptima palabra en esta hermosa noche del Señor. Ya próximamente estamos terminando. Amén. Dios le bendiga. A mí me tocó la séptima palabra. Se encuentra en Lucas 23:46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús clama a gran voz sus últimas palabras. Él estaba determinado que sus últimas palabras fueran escuchadas.
Sus palabras fueron firmes y con confianza. Palabras que a través de la persecución y el gran sufrimiento, Él mostró un gran ejemplo. Con el último aliento de sus palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos muchas veces que cuando muchas personas están a punto de morir, la gente a veces tiene que doblarse para poder escuchar las últimas palabras de esa persona, ¿verdad? Aleluya. Pero Jesús clamó a gran voz. La palabra lo dice así. Quería que sus enemigos escucharan, especialmente los que se mofaron de él en la cruz. En Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Le decían que ya Dios no se deleitaba en él, porque no lo rescataba. Pero Jesús les demuestra que su confianza está en su Padre. Aleluya. Y que Él iba a recibir su espíritu. Aleluya. Vemos que Jesús siempre fue el ejemplo en cómo vivir en la vida cristiana, ¿verdad? Él fue el ejemplo a nosotros. Y Él vivía en una total dependencia de su Padre y sumiso a la voluntad de su Padre. Recuerden que cuando uno muere tenemos un espíritu que nunca muere. Jesús quería que supiéramos que la muerte no es el final para los que creen en Él. En 2 de Corintios 5:8 dice: pero confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Tenemos la certeza que cuando nuestro cuerpo ya esté ausente, descansamos en la aseguranza de que estaremos presentes con el Señor para siempre. También vemos que Jesús oró este salmo. En el Salmo 31:5 Él dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tenía cerca de su corazón la palabra. No le importaba en la situación que él se encontraba. Jesús nos dio el ejemplo de cómo confiar en Dios, nuestro Padre amoroso, aun cuando estamos en situaciones difíciles y pruebas dolorosas. Podemos clamar a Dios sabiendo que Él estará a nuestro lado. Para morir bien, debes vivir confiado en Dios. La muerte para otros les será un espanto porque confiaron en ellos mismos y no en Dios. Pero los que les conocen como el Padre y Jesús como el Salvador encontrarán consuelo y le dará bienvenida al descanso. Las palabras de Pablo nos dicen en Filipenses 1:20: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En eso debemos pensar y llegar a esa madurez que tuvo Pablo. Deberíamos desear como cristianos las palabras de Pablo, que Dios aún ahora y siempre debería ser exaltado en mi cuerpo, sea que vivamos o que muramos. Nuestro deseo debería ser como el de Pablo, partir con el Señor y estar junto con Él. En Filipenses 1:23, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aleluya. No solo queremos vivir en su gloria, sino también morir en su gloria. Queremos también morir bien como lo hizo Jesús. Aleluya.
En Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Con esto, Dios quiere que entendamos el ejemplo de la cruz. Murió con la escritura en su boca. Creyó en las promesas de Dios. Sobre todo, su confianza estaba en el Padre. Qué ejemplo y qué forma de morir. Jesús no era un mártir indefenso. Esto fue la tremenda victoria del Hijo de Dios. Y creo que será una victoria para nosotros también. Vamos a morir bien como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, confiando en las promesas de Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Este es el punto que nos quiere ser claro. Podemos morir bien como Él murió. Dios les bendiga, hermano. Dele un aplauso grande al Cristo de la gloria. Santo. Déselo fuerte, fuerte al Señor y dele alabanza al Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Tremendo. Gloria a Dios. A todos los hermanos que este año tuvieron el privilegio, a todos les encomiamos a que continúen predicando la palabra, preparándose. Todos lo hicieron muy lindo, muy bonito, con mucha unción, mucha gracia, y sobre todo se dejaron usar por el Señor, que es lo que importa. Algo lindo vi en cada uno de los hermanos. Ellos no eran el mensaje, ellos fueron los mensajeros. Cuando se empieza así, se termina bien. Nunca cambien eso. Gloria al Señor. Usted simplemente es mensajero del autor del mensaje, y hay que comunicar el mensaje que nos mandaron a dar, de manera que el que nos oye no se conecte con nosotros, sino que se conecte con el autor del mensaje y con lo que dice el mensaje. Ese es el secreto de un predicador. El día que tú seas el mensaje, se dañó el mensaje. El día que yo sea el mensaje, se dañó el mensaje. Porque esto no se trata del mensajero, es del que dio el mensaje y de lo que dice el mensaje. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén.